Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga nuevamente en este hermoso día que ha hecho el Señor para todos sus hijos. Amén. Les saludamos nuevamente el hermano Ricardo en este día sábado por la mañana. Gracias a Dios por habernos permitido despertar a un nuevo día, poder gozar de su creación, de su naturaleza. ¿Cuántos están contentos el día de hoy en esta mañana, verdad? Tal vez allí algunos todavía levantándose tarde. Sábado es día de reposo para muchos, otros de trabajo, pero muchos que están ahí tal vez están descansando, están disfrutando, ¿verdad? Algunos tal vez ya están desayunando. Qué bueno provecho, ¿verdad? Hay algunos que ya se están preparando tal vez para alguna salida a algún lado, que no es muy recomendable en esos tiempos, pero hay quienes lo están haciendo y pues que Dios acompañe su camino, ¿verdad? Pero en este día nos gozamos nuevamente también porque tenemos el privilegio nuevamente que nos ha dado nuestra iglesia misionera de camino por medio de nuestros pastores José y Conchita Amparán, para poder compartir nuevamente de la palabra con todos ustedes. Dios les bendiga, gracias por ser fieles, no al hermano Ricardo, no a la iglesia misionera de camino, no a nuestros pastores, sino a Dios. Porque Dios es el que ha llamado a sus hijos para que ellos puedan ser instruidos, enseñados. ¿Y cómo vamos a ser instruidos, enseñados? Si no es por medio de la palabra de Dios que nos trae el día de hoy, ¿verdad? Entonces les mandamos un cordial saludo también a todos nuestros líderes. Gracias por ahí estar siempre al pendiente de sus cedas, la congregación entera y todas aquellas personas que nos están viendo de alguna manera y que tal vez no forman parte de nuestra congregación. Los invitamos, ¿verdad?, que se puedan apuntar ahí con nosotros, a ser miembros. Hablando de membresías, nos vamos a gozar mucho porque este domingo vamos a tomarnos la fotografía. Les recordamos que este domingo nos vamos a tomar la fotografía para los IDs, las identificaciones que vamos a tener como miembros de la iglesia. Si usted no ha llenado la solicitud, tal vez todavía sea tiempo de poder tomar ese tiempo para llenar esa solicitud y poder hacernos miembros, ¿verdad? Ya que al ser miembros, pues vamos a contar con muchos beneficios también, ¿verdad? Para la congregación. Entonces lo invitamos ahí por medio de nuestro pastor José Amparán. Les hacemos extensiva esta invitación para llenar su membresía, y este domingo vamos a estar, el día de mañana vamos a estar ahí tomándonos las primeras fotografías para las identificaciones. Amén. Bueno, pues bienvenidos nuevamente, mis amados hermanos. ¿Cuántos se gozaron con el mensaje de nuestra hermana Violeta el día de ayer, verdad? Un mensaje de mucho poder. Sabemos que el Espíritu se mueve de una manera grande y poderosa en todos aquellos que le sirven en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y gracias al mensaje de nuestra hermana Violeta, que fue de mucha bendición, nos gozamos mucho con eso y vamos a darle seguimiento, porque de la palabra rema que hemos tenido en este mes de enero, ¿verdad? Que ya vamos avanzaditos en este mes, pues ha sido sobre hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuántos hemos sabido de muchas enseñanzas, de muchas prédicas? Incluso nuestro mismo pastor ya nos ha hablado mucho sobre la enseñanza del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a seguir tocando el tema y vamos a recordarlo, porque tenemos que tomarlo como un refresco para nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento. Amén. Así que vamos a orar. Yo les invito a que cierre ahí sus ojos y con sus propias palabras usted empiece a honrar, a alabar, a dar gracias a Dios por este nuevo día. Y dice la palabra que le tenemos que dar las gracias por todo, en todo, por todo, por lo bueno y por lo malo, en todo. La palabra todo significa todo. Entonces vamos a orar. Gracias, amantísimo Padre, le damos en este día. Gracias, Padre, por permitirnos despertar nuevamente, Señor. Despertar al lado de nuestras familias, Señor, de nuestra esposa, de nuestros hijos, Señor. Sabemos que usted nos ha dado un tiempo de reposo, de descanso en la noche, Señor, donde podemos tomar nuevas fuerzas, Señor, para el día nuevo que usted ha presentado para nosotros, Señor, que usted ha puesto para nosotros, Padre. Le damos gracias en este día. Ponemos en sus manos, Padre, todo lo que vayamos a hacer hoy, Señor. Permítanos, Padre, tener
una persona a la cual poder de compartir su evangelio, Padre, pero no solamente de palabra, sino que a donde vayamos nos podamos comportar como esos cristianos que realmente sabemos y disfrutamos de todo lo que Dios ha puesto para nosotros y que nosotros lo podamos reflejar a las demás personas. Gracias, Padre Santo, le damos en esta mañana, Señor. Le pedimos que abra nuestro entendimiento, le pedimos que abra nuestra mente, nuestro corazón, para que esta palabra, Señor, que vamos a compartir el día de hoy, Señor, llegue a tierra fértil. Gracias, Padre, por la Iglesia Misionera del Camino, mi iglesia, mi congregación. Gracias por nuestros pastores, José y Conchita Amparán. Señor, bendígalos de una manera especial, Señor. A ellos, a sus hijos, a sus nietos, a su familia en general, Padre, porque ellos son los líderes espirituales que usted ha puesto, establecido aquí en la tierra para que mucho de su rebaño, mucho de sus ovejas, Señor, seamos guiados e instruidos por ellos, Señor. Sígales dando visión, entendimiento, Señor, sabiduría para poder guiar a este pueblo, Señor, que aún en medio de tantas circunstancias, en medio de tanto caos y dolor que es para muchas personas, nosotros podemos caminar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre Santo, le damos en este día. Yo me despojo, Padre Santo, de mí mismo, Padre Santo, para que usted tome el control, Espíritu Santo, Señor, de esta prédica, de esta enseñanza. Yo me despojo, Padre Santo, para que sea usted hablando, Señor, al corazón de mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues en este tiempo hemos estado hablando de la llenura del Espíritu Santo y vamos a seguir hablando de ello, ¿verdad? Para esto vamos a ir a Efesios 5:15. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Normalmente hubiera empezado desde el versículo 18, pero he puesto desde el 15 porque ese es un mensaje que Dios está hablando a su pueblo en este tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a leer lo que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mirad pues, dice mirar, o sea, estar atentos. Cuando te está diciendo la palabra mirad, te está diciendo atento, vivo. Mirad pues con diligencia, o sea, con sabiduría, con entendimiento, con un entendimiento sólido, con un entendimiento bueno. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo caminas, cómo te desarrollas, por dónde andas. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. La palabra es muy clara, no como necios. Cuando tú eres necio es cuando alguien te dice, mira, ve por aquí, pero tú dices, no, yo me voy por acá. Eso es una necedad. Es llevarle a contra a lo que la palabra de Dios te está diciendo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabio. El sabio, sabemos que toma el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos está pidiendo para poder caminar. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Este tiempo en el cual estamos viviendo, lo tenemos que aprovechar. ¿Por qué? Porque ahí mismo la palabra dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos saben que la palabra se está cumpliendo? Estos días son malos. Todo el año pasado hemos estado con problemas con el COVID, ahora empezamos el año mal, según las noticias, ¿verdad? Por el incremento tan grande que existe de casos, de muertes y de todo lo que se está moviendo. Entonces dice, por tanto no seáis dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que saber y entender que los días que estamos viviendo ahorita son malos. Por tanto, dice, por lo tanto, porque los días son malos, entonces tenemos que ser sabios. Dice, por tanto, no seáis insensatos, no seas necio, no seas insensato, quiere decir que no seas, ¿cómo puedo decir la palabra? Que no actúes sin sabiduría.
Dice, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que nos está pidiendo. Si Dios nos ha dicho en este tiempo, ¿sabes qué? Hay una pandemia en la cual tú te tienes que guardar, tú te tienes que proteger, Dios hace su parte, tú tienes que hacer la tuya. No seas insensato, no puedes decir, ser insensato es decir, si las autoridades terrenales, las cuales Dios ha establecido en esta tierra y de la cual nosotros tenemos que obedecer, en este caso, las autoridades sanitarias te dicen, ¿sabes qué? No salgas de tu casa, no te congregues, no te muevas, estate quieto, solamente ustedes, y tú vas y te congregas, y tú vas y sales acá, y sales allá, y sales acá. Tú estás siendo ahí insensato, y no estás siendo entendido. Tú no estás entendiendo cuál es la voluntad del Señor. O tal vez ya sabes, ya entendiste, pero eres desobediente. Amén. Entonces, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos a cuál es la voluntad del Señor. Amén. Ese es una pequeña introducción, un pequeño mensaje, ¿verdad?, que viene a continuación, la palabra sobre la cual vamos a hablar. Pero ese es un mensaje que el Señor nos ha puesto claramente para estos tiempos que son malos. Amén. Estos días que son malos. Bueno, vamos a ver qué dice 18. Dice, no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando, el 20, dando siempre gracias. ¿Dando qué? Siempre, no de vez en cuando, no cuando estoy contento, no. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Dando siempre gracias por todo. Entonces, cuando dice por todo, es por todo. Tanto por lo bueno, por lo malo. Porque estamos bendecidos, estamos guardados, no nos ha tocado esta pandemia. O porque nos ha tocado esta pandemia a algunos de mis hermanos, pero han sido sanados, han sido liberados, han sido recuperados. Y todo eso sea para la honra y gloria y la exaltación al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermosa palabra, ¿eh? Nos viene a redargullir, nos viene a reconvenir el apóstol Pablo, ¿verdad?, en esta carta a los Efesios, ¿verdad? Pero dice, la llenura del Espíritu Santo. Bueno, hemos hablado y nos han hablado mucho sobre la llenura del Espíritu Santo, cuáles son sus efectos, cuáles son las bendiciones, cuál es todo lo que podemos recibir cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Pero hay muchos hermanos que tal vez son nuevos y que nos están viendo, tal vez, y que tal vez ellos no saben quién es el Espíritu Santo. O tal vez ahí es bueno refrescar la memoria y saber quién es el Espíritu Santo. Porque dice la llenura del Espíritu Santo. Para principio de cuentas, ¿quién es el Espíritu Santo? Al tratar con este asunto, es sumamente importante, mis amados hermanos, que recordemos que el Espíritu Santo no es como algunas doctrinas falsas o equivocadas han querido enseñar
a la iglesia, han querido enseñar a los creyentes, ¿verdad? El Espíritu Santo no es una sustancia. Hay unas doctrinas falsas que te enseñan con ignorancia o hacen referencia al Espíritu Santo de una manera equivocada. El Espíritu Santo no es una sustancia, no es una influencia, no es una fuerza, no es un gas, no es un líquido. El Espíritu Santo no es un poder que nada más está ahí. El Espíritu Santo se refiere sino a la tercera persona de la Trinidad. Tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el mismo Dios en tres diferentes maneras. Pero eso también lo podemos reflejar como si fuera el agua, mi amado hermano. El agua tiene también tres presentaciones, pero no deja de ser agua. Tiene su estado líquido como agua, tiene su estado sólido como hielo y tiene su estado gaseoso como vapor, pero no deja de ser agua. De la misma manera nosotros tenemos un Dios trino, que es el mismo Dios en tres diferentes personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Aquí es aquella persona de la Trinidad que viene a morar en la vida del cristiano desde el instante de su conversión, desde el mismo instante en que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Desde ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, viene a morar en la vida de todo creyente. Amén. Entonces ya vemos quién es el Espíritu Santo. No se crea aquellas falsas doctrinas donde dicen que es una fuerza, que es un poder, que tal vez sea un líquido, que tal vez sea un gas. No, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, vamos a ver lo que dice la palabra, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne. Mas vosotros no vivís según la carne. Cuando el Espíritu Santo llega a morar en ti, cuando ya está dentro de ti, cuando ya habita dentro de ti, dice: mas vosotros no vivís, ya no vivimos según lo que éramos antes, lo que era la carne, lo que hacíamos antes, sino según el Espíritu. Si es, escuche bien lo que está diciendo, ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si nosotros seguimos, una vez que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y que nos convertimos a Él, seguimos haciendo las cosas del mundo y no hacemos las cosas del Espíritu, aquí es lo que va a decir: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces aquí nos está diciendo que si el Espíritu de Dios está morando en nosotros, tiene que haber un cambio. Nosotros ya no podemos vivir conforme a lo que éramos antes, de donde Dios nos sacó. Ya no podemos mentir, ya no podemos hacer todas aquellas cosas con las cuales tal vez nos gozábamos muchas veces. Dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno, escuche bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces aquí claramente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu Santo mora en todos los cristianos, ¿verdad? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra en Juan 14, 16, 18. ¿Vea? Dice la palabra: y yo rogaré al Padre. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que Él, como el Hijo de Dios, Él va a rogar, Él no le va a exigir. Él está en un estado de sometimiento. Él vino a cumplir lo que nuestro Padre Dios le había dicho. Y dice nuestro Señor Jesucristo: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Entonces sabemos que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros, y aquí estaba hablando a sus discípulos antes de su ascensión al cielo. Dice: yo rogaré al Padre, pero Él nos está dando la seguridad
de que cuando Él ruegue a su Padre, Él, el Padre, nos dará otro consolador. Se estaba dirigiendo a sus discípulos, pero esa misma palabra, esa misma promesa ya quedó también para nosotros. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, y el Espíritu de verdad, ¿y el Espíritu de qué? De verdad, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces aquí ya estamos viendo las tres figuras: Dios Padre, que está en los cielos, y Dios Hijo, que dice que rogará para que mande al Consolador. ¿El Consolador quién es? Aquí ya hace la aparición el Espíritu Santo, al cual se está refiriendo aquí, cuando dice el Espíritu de qué? De verdad, al cual el mundo no puede recibir. Entonces estamos entendiendo que el Espíritu Santo no mora en todas las personas. El Espíritu Santo está morando en todos aquellos que recibieron a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. El mundo no tiene esa revelación, no tiene ese entendimiento, está entenebrecido su mente, su corazón, sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué está entenebrecido y por qué el mundo no lo puede ver, no lo puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. ¿A cuántas personas nosotros hemos hablado de nuestro Señor Jesucristo y no lo han querido recibir? El mundo está entenebrecido porque sus ojos están tapados, no le conocen. Pero aquí está lo que sigue. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra? Que el mundo no le conoce y no lo recibe porque ni lo ve. Pero ese mismo Espíritu, ese Espíritu de verdad que oró nuestro Señor Jesucristo al Padre para que lo mandara para con nosotros, dice, pero tú y yo le conocemos. Porque ese Espíritu de verdad ahora vive contigo y conmigo y estará con nosotros. Amén. ¿Cuántos están gozando por esta palabra que el Señor está dando, verdad? Amén, amén. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces escuche bien aquí lo que está diciendo. No os dejaré huérfanos. El Señor Jesucristo en su ascensión le estaba prometiendo a sus discípulos que no los iba a dejar solo. Pero escuche bien lo que dice, vendré a vosotros. Entonces aquí nos está enseñando claramente por medio de la palabra que el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios Padre, es el mismo Dios Hijo y que Él regresará en forma del Consolador, que Él regresará en forma del Espíritu Santo y estará con nosotros una vez y para siempre. Porque Él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Antes estaba diciendo, ¿verdad?, que el Espíritu rogará al Padre para que envíe al Consolador. ¿Y quién es el Consolador? Nuestro Señor Jesucristo, en su persona del Espíritu Santo. Ese Espíritu de verdad. Amén. Qué bueno que nos estamos entendiendo. Aunque Cristo ascendió a los cielos, sus discípulos no quedaron huérfanos, mi amado hermano, porque el Espíritu Santo ha venido a morar en sus corazones y ahora mora en tu corazón y en mi corazón. Amén. Todo lo que Cristo fue para los creyentes en aquel tiempo mientras estuvo en la tierra es lo que Cristo, es lo que el Espíritu Santo es ahora para todos nosotros como cristianos, amados hermanos. Todo lo que fue Cristo en aquel tiempo para sus apóstoles, ahora todo eso mismo es para nosotros los cristianos, porque ciertamente no estuvimos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, pero tenemos al Espíritu Santo que Él acaba de decir ahorita en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahorita no en forma presencial, pero nos ha venido a nosotros por medio del Espíritu Santo que es el mismo. Amén.
y no existe ninguna condición, y no existe, escuche bien, no existe ninguna condición que cumplir para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, excepto creer. No existe ninguna otra condición, mi amado hermano, para que el Espíritu Santo more en ti. Ninguna, excepto una, creer. Y creer en Cristo, creer en su Hijo. Vamos a ver lo que dice la palabra, ¿verdad? En Juan 7, 37 al 39. Dice, escuche bien, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Se imagina usted esa escena? En el último gran día de la fiesta, el último día, Jesús se pone de pie. Hágase la imagen. Jesús se pone en pie y alzó la voz. Cuando alzó la voz quiere decir que lo dijo con una voz fuerte, fuerte así, para que se escuche bien. Alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínense cómo se habrán quedado todos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí viene lo importante. El que cree en mí, dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que usted entiende por agua viva? Una agua que no está estancada, que no se apelmaza, que no se echa a perder, que no se hacen moscas, que no se contamina. Es una agua que corre. ¿Usted ha visto esos ríos que corren y que se escuchan, que traen vida y que se oye fresco? Usted se siente con paz, con tranquilidad. Dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua de la cual Él nos prometió que si tomamos nunca tendremos sed. ¿A qué se refería? A que su amor, su paz, su tranquilidad, su gozo, su alegría estarán con nosotros y nosotros podemos vivir tranquilos aún en medio de cualquier situación difícil que se presente. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De su interior correrán ríos de agua viva, dice la palabra. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en ¿quién? En Él. De su interior correrán ríos de agua viva. El que tiene sed, venga a mí. Esto dijo del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, si tú no tienes y no sientes el poder del Espíritu de Dios en ti, tú tienes que creer primero en Jesús. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Él te lo da si tú se lo pides. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Dice, todavía no había venido, pero iba a venir y se iba a dar a quien lo pidiera. Y todo aquel que lo pidiera, que creyese en nuestro Señor Jesucristo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Entonces sabemos que recibimos al Espíritu Santo cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo tenemos que pedir. Ahora, ya vimos quién es el Espíritu Santo. Eso ya nos quedó claro. Que es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Y que Él puede venir
a nosotros si nosotros pedimos que venga y creemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que Él iba a rogar al Padre para que mandara al Consolador. Amén. Entonces, ¿qué es ser lleno? Ahora sí ya vimos que es el Espíritu Santo, ahora vamos a ver qué es ser lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo aquí en el versículo 18, me parece, a ver, en el versículo 17 dice, empieza con esta sección en esta carta a los Efesios con esta indicación. Dice, no sean insensatos. La palabra insensato se puede entender como no seas tonto, no seas necio, no seas sin entendimiento, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, lleno. Ya hablamos lo que es el Espíritu Santo, ahora vamos a ver lo que es ser lleno. Lleno, según el diccionario, dice dicho de un lugar. En este caso, el lugar, pues es tu cuerpo, es tu alma, es tu mente, es tu corazón. Ese es el lugar. Amén. Lleno, según el diccionario, dicho de un lugar repleto. Pleno. Repleto quiere decir que ya no cabe más, que está lleno, repleto, lleno, colmado, abarrotado, atiborrado. Atiborrado es cuando ya de plano tú lo llenas y se está cayendo por todos lados. Atiborrado, atestado, saturado, ocupado. Entonces esa es la definición de lleno según el diccionario. Repleto, lleno, colmado. Ahora, ¿qué significa la palabra lleno? Esta palabra en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, esta palabra se refiere a situaciones donde algo llena un lugar o una cosa de manera completa, pero aquí viene una palabra específica, completa. Ya vimos que lleno, según el diccionario, es repleto, lleno. Es como muchos cuando pastores o cuando hacen una prédica, te hablan de la llenura del Espíritu Santo y te ponen un vaso, y te lo llenan de agua y ahí dicen, ay, esta es la llenura del Espíritu Santo, todo el vacío que había en ese vaso, ahora está lleno del Espíritu. Y ponen ese ejemplo como del vaso de agua, pero, o sea, está bien, es una llenura, se está llenando, el vaso está repleto, está lleno. Pero la llenura del Espíritu Santo no solamente se refiere a una llenura de un contenedor, de un espacio, de un lugar. No se refiere solamente a la llenura de tu alma, de tu mente, de tu corazón y que solamente se queda ahí estáticamente. No, es una llenura, ¿verdad? Que aquí nos dice que se refiere de una manera completa, llena, atiborrada, pero dinámica. Cuando hablamos de una llenura repleta, llena, pero dinámica, estamos hablando de una llenura que no está estancada. O sea, usted puede ser lleno del Espíritu de Dios, pero si usted está lleno del Espíritu de Dios, usted no puede quedarse solamente estático, apagado, sin hacer algo que demuestre que usted está lleno de la presencia del Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando, o sea, un vaso con agua estático, ahí se echa a perder. Usted deja un vaso con agua y déjelo días, semanas, y en un momento le va a aparecer un agua ya no insalubre, ya no muy buena. ¿Por qué? Porque el paso del tiempo va haciendo que de alguna manera esa agua, esa llenura de ese contenedor, si no se mueve, esa agua se va a empezar a llenar de suciedad. Y si nosotros somos morada
del Espíritu Santo y nosotros no estamos activos y llenándonos constantemente de la llenura del Espíritu Santo, el pecado que mora en nosotros día tras día, porque dice la palabra que todos los días pecamos. Entonces, si todos los días pecamos, quiere decir que todos los días nosotros tenemos que empezar a rellenar, a rellenar, a rellenar. Ese vaso, esa morada, este cuerpo, esta mente, este corazón, de la presencia del Espíritu de Dios. Es una llenura completa pero dinámica. Vamos a ver lo que dice la palabra, ¿verdad? En Juan 12:3. Es un ejemplo, mis amados hermanos. Es la misma palabra que se usa en estos versículos. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. María tomó una libra de perfume de nardo puro, ¿verdad?, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué? La casa, cada rincón, cada hueco se llenó del olor del perfume. Amén. Vamos a ver qué dice también la palabra en Hechos 2:2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, estamos viendo que el Espíritu Santo vino como un viento recio, ¿verdad?, y que llenó la casa donde ellos estaban sentados. Dice, ser lleno del Espíritu Santo no es contener el Espíritu Santo como un vaso que contiene cierta cantidad de agua. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado, influenciado, motivado por el Espíritu de Dios. Entonces no quiere decir que la llenura del Espíritu Santo solamente la recibimos y ya estamos llenos. ¿Y ahora qué pasa? No. Cuando tú recibes la llenura del Espíritu Santo, es que la llenura del Espíritu Santo va a controlar ahora tus pensamientos, va a controlar ahora tu mente, vas a ser influenciado, vas a ser movido por lo que el Espíritu de Dios te diga que hagas. No es solamente un vaso lleno de agua en el cual ya fue lleno, no, porque esa agua en ese contenedor, si no se mueve, si no se activa, si no permite que el Espíritu Santo, esa llenura, controle ahora tu mente, tu corazón, tus entendimientos, y que seas movido por el Espíritu Santo, tú vas a ser como esa agua que está estancada y que con el paso del tiempo no va a servir para nada, vas a ser insalubre. ¿Qué significa entonces ser llenos del Espíritu Santo? Muchas veces la Escritura se usa la expresión ser llenos para señalar la condición de alguien que está siendo controlado por algo, ¿verdad? Dice, muchas veces la Escritura usa la expresión de ser llenos para señalar la condición de alguien que está siendo controlado por algo. Es lo que estábamos diciendo, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú dejas que el Espíritu Santo ahora controle tus emociones, controle tu mente, tu corazón, tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tu esposa. Dejas que Él tome el control de todo. Entonces, el ser llenos del Espíritu Santo señala muchas veces la condición que tiene alguien por algo. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Lucas 5:26. Acuérdense, ser llenos es una expresión que se usa para señalar la condición de alguien que está siendo controlado por algo. Vamos a ver ahora estos ejemplos. Por ejemplo, Lucas 5:26 dice, y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Todos sobrecogidos de asombro. Cuando se habla de la palabra sobrecogidos, quiere decir, wow, estaban llenos de asombro. Sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Qué dice? Llenos de temor. Ahorita vamos a explicar, ¿verdad?
se habla de un grupo aquí de personas que se llenaron de temor al ver las maravillas que el Señor había hecho al sanar a un paralítico. Todas estas personas estaban sobrecogidos, o sea, sobreabundantes, llenos de asombro y llenos de temor. Hoy hemos visto maravillas y se refería porque el Señor había sanado a un paralítico. ¿Pero qué dijo? Se llenaron de temor. ¿Vea? Vamos a ver lo que dice Lucas 6:11. Acuérdese que dijo que ellos se llenaron ¿de qué? De temor. Lucas 6:11 dice, y ellos se llenaron de furor. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y ellos se llenaron de furor, de enojo. Se dice que de los fariseos que se llenaron de furor contra Cristo porque sanó en el día de reposo a un hombre que tenía seca una mano. En el día de reposo nuestro Señor Jesucristo sanó a esa persona. Y entonces los fariseos, al ver esa acción, dice que se llenaron de furor, se llenaron de enojo contra nuestro Señor Jesús. Entonces, estamos viendo aquí que tanto en la escritura pasada como en esta, dice que se llenaron unos de temor y que estos se llenaron de furor, de enojo. No es lo mismo sentir miedo o ira a estar llenos de miedo o de ira. Vamos a repetirlo otra vez. No es lo mismo sentir miedo o sentir ira que estar llenos de miedo o de ira. Son dos experiencias diferentes. Son dos experiencias distintas. Una persona llena de miedo está controlada por el miedo. Así como el que está lleno de ira ha sido controlado por la ira. Y esto lo puede llevar incluso a hacer locuras. Cuando nosotros sentimos miedo, decimos, ay, me asustaste. Pero es un miedo que sientes repentinamente, pero no te controla. O sea, sentiste miedo y ahí se quedó. Pero cuando estás lleno de miedo, el miedo controla tus emociones, controla tu mente, controla tu pensamiento. Hay veces hasta te bloqueas cuando sientes miedo. Pero cuando dice aquí la palabra, cuando sientes ira, pues te enojas, ¿verdad? Mi hermano, mi hermana, mi esposa, mi esposo, te enojaste, hiciste un coraje, pero hasta ahí quedó. Sentiste molestia, sentiste enojo. Pero cuando te llenas de odio, cuando te llenas de ira, cuando te llenas, ¿verdad?, de enojo, puedes hasta cometer locuras. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando la ira y el enojo controlan a las personas. Es por eso que hay asesinatos, que los celos controlaron la vida de una persona, la mente, el corazón, y mataron a su pareja. O diferentes casos. Llena tú el blanco. Es muy diferente entre sentir miedo y sentir ira a estar llenos de miedo, estar llenos de ira. ¿Y por qué lo decimos? Porque ser llenos del Espíritu Santo no es otra cosa que ser controlado, es lo mismo. Si el miedo, cuando estás lleno de miedo, controla tu pensamiento, tus acciones. Si el miedo o si la ira, cuando estás lleno de ira, de enojo, controla tu mente, tus emociones, tus acciones, es la misma forma cuando nosotros somos llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces ser llenos del Espíritu no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu que mora en nosotros. Porque nosotros vamos a hacer las acciones que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Si en la ira y el enojo las acciones lo llevaron a cometer un crimen, porque fueron llenos de esa ira y de ese enojo, ahora cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu va a controlar nuestra mente y nuestro corazón y vamos a hacer obras, vamos a actuar
conforme al control que está teniendo el Espíritu sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón y sobre nuestro entendimiento. Amén. ¿Nos estamos entendiendo, amados hermanos? Yo creo que sí. Ahora, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Porque ahí en la misma escritura, ¿verdad? Ahí dice, dice en el 18, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Aquí hay alguna palabra que tal vez no muchos han hablado, pero es importante que la hablemos, ¿verdad? No os embriaguéis con vino. ¿Por qué el apóstol Pablo al pueblo de los Efesios les hace esta recomendación primeramente? No os embriaguéis con vino, en el cual hay, dice disolución, ¿verdad? No os embriaguéis con vino. Bueno, el paralelo con el alcohol, ¿verdad? El paralelo quiere decir la misma palabra que el apóstol está comparando con la llenura del Espíritu Santo. El apóstol empieza esta sección con un mandamiento que tal vez pareciera un poco extraño. Pablo hace un paralelo entre ser llenos del Espíritu Santo con la embriagadez del alcohol. Puede parecer que las personas solo tienen dos opciones, o ser ebrios, llenos de alcohol, o ser llenos del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Dice que en el mundo pagano, ¿verdad? Las personas tenían la creencia que la manera de tener conexión con los dioses, ¿verdad? En el mundo pagano, escuche bien eso que estoy diciendo, en el mundo pagano las personas tenían la creencia que la manera de tener la conexión con sus dioses, ¿verdad? Si querías tener comunión con ellos, era a través de desconectar o apagar la conciencia o la mente humana para poder ir más allá y poder tener comunión con los dioses. Es por esto que ellos, ¿verdad? El mundo pagano, se embriagaba. Ellos pensaban y creían que embriagándose se desconectaban ellos de sí mismos y que con los efectos del alcohol ellos iban a poder tener una comunicación con sus dioses. Es por eso que el apóstol Pablo aquí en su carta a los Efesios dice que no se embriaguen con vino, ¿verdad? Porque ese era su pensamiento. Organizaban fiestas bacanales para poder embriagarse, y estas personas utilizaban el vino para apagar su conciencia humana con el fin de extenderse a algo superior, con el fin de extender su pensamiento, sus mentes a algo superior, conectarse con sus dioses. Pero el mismo apóstol Pablo estaba diciendo en lo cual hay disolución. Cuando hablamos de la palabra disolución es que cuando una persona está embriagada, cuando usted ha visto a un borracho o cuando usted ha visto a una persona llena de alcohol que diga una palabra sabia o que diga una palabra de alegría, de gozo. Normalmente las personas ebrias empiezan a ser descorteses, groseras, muchas veces empiezan a hacer ridiculeces, empiezan a hablar tonterías. No hay una persona ebria en la cual se vean cosas buenas. ¿Pero por qué? Porque el alcohol está controlando su mente, está controlando su ser, está controlando su cuerpo. De alguna manera, porque no controlan el cuerpo, caminan como si estuviera temblando, ¿verdad? Pero el alcohol está siendo el que controla su ser. Y en el mundo pagano, en ese entonces, pensaban que ellos al embriagarse perdían su conexión humana, perdían su entendimiento, y por medio del alcohol, por medio de estar ebrios, podían tener una conexión con sus dioses. Sin embargo, el apóstol Pablo advierte a la iglesia de Éfeso: así no es como se tiene comunión con Dios. Esa no es la manera, dice el apóstol Pablo. La manera de tener comunión con Dios es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? La acción es la misma. Ser lleno de alcohol o estar ebrio es ser influido y controlado, manejado por el alcohol, de tal manera que todo lo que la persona ebria hace es influenciada por el alcohol
que bebió, ¿verdad? El alcohol controla lo que hace el borracho, lo que piensa, lo que habla, lo que dice. El alcohol está controlando todo eso. Y no hay borracho sabio, no hay borracho inteligente. Al contrario, los borrachos siempre hacen cosas vergonzosas, hablan mal, dicen cosas que no deberían de ser y luego al otro día ahí se andan arrepintiendo, si se acuerdan, porque hay veces ya ni se acuerdan. Toda una persona ebria hace y dice y piensa que está influido por el alcohol en su sangre. ¿Ven? De la misma manera, una persona llena del Espíritu Santo piensa, habla y actúa controlado por el Espíritu de Dios. Los pensamientos de una persona que está llena del Espíritu Santo son influidos y controlados, dice, por el Espíritu. Las acciones de una persona llena del Espíritu Santo son influidas y controladas. Una persona llena del Espíritu Santo, todo lo que piensa y dice y hace es influido por el Espíritu de Dios que vive y mora en esa persona. Eso es lo que es ser lleno o controlado o influido por el poder de Dios. Amén. Ahora, rápidamente, ya no me quiero extender mucho porque sé que algunos tendrán cosas que hacer, pero yo les agradezco de antemano mucho que estén aquí y esperamos que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Rápidamente me voy a ir con los beneficios los beneficios de vivir llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Número 1, nos da poder para soportar la tentación y el pecado, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto nos estaba enseñando nuestra hermana Violeta el día de ayer también, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Nos da poder para soportar la tentación y el pecado. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nos da ese poder para poder vencer las tentaciones. Tentaciones tenemos todos los días, mis amados hermanos. Pero si usted está en comunión, si usted está en oración, si usted está, ahora que estamos en ayuno, si usted está ayunando, usted está fortaleciendo más su espíritu y está venciendo más a su carne. El Espíritu Santo, cuando somos llenos, tenemos esa comunión. Mire, cuando usted llega a su casa, hay amor, cordialidad, hay alegría, hay gozo. Yo cuando llego a mi casa, veo a mi esposa, me siento contento porque veo que están seguras, hay un techo, veo a mi niña, que cuando me comparte de sus devocionales, yo me lleno mucho de alegría, de gozo. Veo a mi bebé contento, lo cargo, está sonriente, le pongo ahí unas canciones para niños de alabanzas. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, vienen tentaciones a tu vida, viene tentación del pecado, pero el poder del Espíritu Santo te va a dar ese poder para poderlo vencer. Dice la Biblia que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y después de esto fue tentado, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Mateo, no sé si lo puse, hermanita de ahí, Mateo 3:16. Amén. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, ahí nos brincamos a ver. Mateo 3:16, perdón. Sí. Y Jesús después fue bautizado, subió al agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo compasión. Ok, dice que Jesús para vencer después de ser bautizado, ¿verdad? Fue llevado al desierto y ahí después fue tentado por Satanás, pero él pudo superar esa tentación que ustedes saben lo que Satanás le estaba ofreciendo, todo, ¿verdad? Para que le sirviera, y Jesús
pudo vencer esa tentación, ¿verdad? Jesús venció la tentación porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, uno de los beneficios es que nos da poder para soportar la tentación del pecado. Para vencer la tentación tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Nuestra lucha no es carnal, no es contra carne y sangre, sino es espiritual. Amén. Nadie puede hacer frente a Satanás o a sus demonios con sus propias fuerzas. Amén. Número 2, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Vamos a poner, hermanita, 1 Corintios 6, 19. Amén. Gracias. Dice, nos convertimos cuando, ese es otro de los beneficios de cuando somos llenos del Espíritu Santo. Nos convertimos en templo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y los malos espíritus no pueden estar con nosotros. Dice la palabra en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es pregunta, Es pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual vive en ti y en mí? Tu cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu es morada ahora del Espíritu Santo, porque Él vive en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces aquí nos está diciendo que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio por el cual fuimos comprados nosotros? ¿Cuál es el precio que se tuvo que pagar para que el Espíritu de Dios viniera a nosotros? Es el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar pues a Dios. Nosotros tenemos que glorificar la morada del Espíritu Santo, que somos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, porque ahí mora Dios y lo tenemos que glorificar en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Amén. Entonces nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia dice que cuando somos liberados, nuestra casa, es decir, nuestra alma y cuerpo, quedan limpios. Cuando nosotros somos liberados, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y viene el Espíritu Santo y empieza a morar dentro de nosotros, hacemos de cuenta como que esta casa que estaba llena de pecado, de dolor y de sufrimiento, es limpiada, es aseada, es completamente limpia. Cuando somos liberados, nuestra casa, es decir, nuestra alma y cuerpo, quedan limpios. El único problema es que quedan desocupados, y si no los ocupamos, entonces esos malos espíritus que antes teníamos y que sacamos, ahora regresarán y causarán peor daño. Para esto vamos a ver lo que dice en Mateo 12:43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, cuando nosotros ya somos liberados, ¿verdad? Cuando nos han hecho liberación y ahora todo este cuerpo que antes caminaba en tinieblas y que estaba lleno de pecados, andaba lleno de lascivia, andaba lleno de muchas cosas que no eran agradables, cuando somos liberados, cuando tenemos una liberación, nuestro cuerpo dice que queda limpio, nuestra alma, nuestra mente queda limpio. Cuando el espíritu inmundo sale, ese espíritu de Satanás, esos diablos, esos demonios salen de nosotros. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Ese espíritu anda buscando otro lugar en donde vivir, ¿verdad? Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Qué dice? Volveré a mi casa, porque ese espíritu inmundo cree que tu casa, tu cuerpo, tu mente sigue siendo casa de él. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya, ¿qué? Desocupada. Entonces nosotros cuando somos liberados, no tenemos que permitir que esa casa, que este cuerpo, que esta mente, que este corazón queden desocupados. Porque si
no lo ocupamos y no lo llenamos con el Espíritu de Dios, vea lo que pasa. Dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando llega la haya desocupada, barrida y hasta adornada, dice. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Va y toma más espíritus peores que él, y moran ahí, entran y empiezan a morar ahí. Tú fuiste liberado, fuiste sanado, se liberó tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu corazón, pero no lo llenaste del Espíritu de Dios. Seguiste caminando como sin nada. Entonces esos espíritus que tenías salieron, regresan, pero regresan con más y peores que él. Y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Quiere decir que si tú antes te comportabas de una manera mal, incorrecta, ahora vas a ser peor. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, estamos viendo que nos convertimos y hacemos morada del Espíritu Santo, pero cuando hacemos morada, cuando somos liberados, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que los diablos, los demonios no vengan nuevamente a vivir a nosotros, ¿verdad? Debemos de buscar ser llenos del Espíritu de Dios para que nuestra casa, que ahora está limpia, ¿verdad?, por medio de la liberación, ahora sea ocupada por su presencia y por su poder. Ahora nuestra alma y cuerpo deben ser el templo donde el Espíritu de Dios habite. Amén. Producimos buenos frutos. Bueno, ya leímos Gálatas 5, 22, 23, cuáles son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y bueno, algo de esos frutos, pues es el amor, ¿verdad? El amor, su presencia nos llena de amor para dar, para perdonar, para aceptar a las personas como son. ¿Cuánto nos cuesta trabajo aceptar a las personas como son y verlas con misericordia? Amor, gozo, nos quita la tristeza, la depresión, la amargura, nos quita la tristeza, la depresión, la amargura, nos da felicidad permanente, ¿verdad? Que no depende de las circunstancias externas, sino de la fe y la comunión con Dios. O sea que no importa lo que esté pasando alrededor, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros nos podemos gozar sabiendo que la sangre de Cristo tiene poder y que somos cubiertos por esa sangre preciosa. Amén. Podemos caminar con alegría, con gozo, como dice al final de la escritura de aquí de Efesios, dice, alabando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, o sea, con alegría, con gozo, dice, paciencia. Paz, nos da la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que permitirá que los temores de este mundo, las consecuencias, ya sean económicas, ya sean familiares, de trabajo, cualquier situación, enfermedades, etcétera, podemos nosotros tener paz porque sabemos que Dios tiene el control de nosotros. Esa es parte de los beneficios de la llenura del Espíritu Santo. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, para creer que no hay nada imposible para Dios. Amén. Y mansedumbre, es decir, vivir con tranquilidad, con serenidad, con benevolencia para los demás. Amén. Ya vamos a terminar, mis amados hermanos, y nada más les quiero decir ahora, ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Todo creyente debe de entender, de buscar de ser lleno del Espíritu Santo, pero para poder recibir esa llenura, se debe aceptar primeramente a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. En nuestro corazón, en nuestra mente, y haber tenido un verdadero arrepentimiento de todas las cosas de las que sabemos que hemos hecho mal. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Creer. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Creyendo, ¿verdad? Aceptando y creyendo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Entonces, aceptar. Ahora vamos a ver qué más lo que tenemos que hacer para cómo ser llenos del Espíritu Santo. Creer y desear. Debemos creer que es para usted y que lo que puede recibir, y deseando con todo su corazón. Vamos a ver lo que dice Juan 7:37. Dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie, ya lo leímos, ¿verdad? Y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿verdad?
Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué dice el que sigue? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces tenemos que creer, ¿verdad? Vamos a ver con la siguiente escritura, que es... debemos de pedirlo. Vamos a ver lo que dice Lucas 7, 11, 13. Lucas 7, 11, 13 dice, debemos de pedirlo, dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchachos de sus discípulos y una gran multitud. Ay, perdón hermanita, era Lucas 11, 13, perdón. Ahí me equivoqué. Lucas 11, 13, así. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Entonces aquí nos está dando esa promesa, esa palabra que si nosotros siendo malos como padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Esa es una de las maneras, mis amados hermanos, en que podemos ser llenados del Espíritu Santo. Esperamos que esta enseñanza que compartimos el día de hoy haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. Hoy es el día, mis amados hermanos, hoy es el día para que le permitas al Espíritu Santo que te llene. Él quiere bendecirte de una manera grande y especial, darte una vida plena y una vida victoriosa. Abre tu corazón y permite que en primer lugar Jesucristo entre a tu vida y te dé libertad. Y una vez que seas liberado, que seas lleno de su Espíritu Santo. Gracias, amantísimo Padre, le damos en este día, Señor. Gracias, Padre Santo, por su palabra, Señor. Gracias porque nos ha enseñado, Padre Santo, en este día, quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es esa persona, esa tercera persona de la Trinidad, Padre, la cual tiene poder e entendimiento propio, Señor, se maneja por sí solo, Señor? Y es el Espíritu de Dios que viene a morar a todos aquellos que creen en su Hijo Jesucristo y que le han recibido como su Señor y su Salvador. Gracias, Padre, le damos en este día, porque su palabra nos ha enseñado que si nosotros le pedimos al Padre Celestial, Él nos dará el Espíritu Santo y nos dará para que esté con nosotros una vez y para siempre. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que estuvieron aquí atentos a esta palabra, Señor. Gracias por haberme guiado, Señor, porque sea usted el que haya hablado, Padre, para podernos enseñar. Para usted sea toda la honra, toda la gloria. Bendecimos este día y lo que vayamos a hacer, Señor. A donde vayamos, Señor, acompaña a nuestros hermanos. Gracias le damos en este día. Para usted sea toda la honra, toda la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Dios los bendiga.